Hola, muy buenas. Traemos este tutorial, un pequeño tutorial donde vamos a ver cómo hacer una animación, un rigging de boca, de labios, un lips rigging, para que lo podáis utilizar en vuestros proyectos, en vuestros personajes y podáis hacerlo a vuestra manera o con vuestro propio estilo. Como veis, vamos a hacer una especie de boca tipo flat design con un personaje monstruito. Va a ser algo sencillo, pero muy efectivo y muy estético además. Entonces, como veis, realmente es una boca muy sencillita. Lo que tenemos aquí, el rigging de la boca que tenemos aquí, es muy sencillito. Prácticamente es solo abrir y cerrar. No he podido conseguir hacer la O propiamente dicho, y además está hecho con Duik. Yo suelo hacer esto con Joystick Sliders, que es de pago, y por eso me pareció más correcto empezar por Duik. Bueno, aquí tenemos el resultado final del rigging que hemos hecho y que podéis tener en la plantilla. Al final lo que queremos, como os decía, es un rigging sencillito. Básicamente es subir y bajar, ¿vale? Tenemos... ¿Veis? Como veis. Lo que pasa que lo hemos hecho de una forma muy curiosa. Lo hemos hecho a 3 puntos. Y en el centro se queda así como abierto, como lo veis. Cuando lo subo se cierra, se sube la mandíbula inferior. Lo que nos ha quedado es, si lo bajo más, o sea, en principio cuando yo voy a imitar la locución que le pongamos, tendremos que hacerle estos puntitos de arriba a abajo, de arriba a abajo. Se nos cierra y se nos abre. Y si bajo más de la mitad hacia abajo, lo que le hemos hecho, y lo que vais a ver ahora cómo lo hemos hecho, es que hace una pequeña sonrisa. Esto es lo máximo que le he podido dar por la forma en la que he hecho esta vez este rigging. Aún así, me sigue pareciendo una buena forma, queda muy chulo. Lo que pasa que, bueno, estamos un poco limitados en el tema este de que, bueno, por ejemplo, no hace las os. Cuando voy hacia la izquierda se me hace más chiquitín, pero tampoco mucho más. Pero sí que se hace un poco más chiquitín. Entonces, cuando voy hacia la derecha se alarga, y si voy hacia abajo me sale la sonrisa, ¿vale? Entonces, si en algún momento ríe, tendría que llevar el joystick hacia abajo, y lo normal es que haga desde el punto del medio hacia arriba. Se sube la mandíbula inferior y se baja. Se sube y se baja. Y se baja. ¿Vale? Como veis, esto es el rigging final, como nos ha quedado. Y de la mitad hacia abajo me hace una sonrisa. Y si me voy hacia la izquierda se me hace un poquito más pequeño, porque aquí lo que me habría gustado es que hiciera la O. Pero bueno, no he podido hacerlo con esta técnica del rigging. Entonces lo que hacemos para conseguir una especie de O, como creo que he explicado antes, es que aquí lo que le doy es una escala más chiquitita, y entonces me hace ya me hace esa especie de O, ¿no? Para que veáis, mirar. Ahí lo tenemos. Perdonad la voz que he metido. Lo primero que vamos a hacer es crear un shape con nuestra herramienta plumilla, como estáis viendo, que vamos a bordear todo el elemento y va a ser el labio. Y dentro del mismo shape layer vamos a ponerle otro shape, vamos a hacerle 2 shapes. Para crearle una especie de sombrita, pues le damos un grosor y lo duplicamos, ¿vale? Duplicamos el shape dentro del mismo, y el siguiente le damos un color de un amarillo más oscuro y le va a dar un poquito más de vida, un poco más de personalidad a la línea y un poco más de juego. Y a su vez lo que vamos a hacer es duplicarlo y le vamos a quitar lo que es la línea, y solo vamos a hacer relleno, este relleno azul oscuro, para hacerle esa especie de sombra que tiene el labio por abajo. De esta manera pues queda muy chulo y muy dinámico. Y lo que vamos a hacer es, todos los shapes van a ser hijos o van a estar linkados con el parent link en el pad principal, ¿vale? Es decir, la espiral linkaremos desde la espiralcita, la estiraremos y se lo echaremos a todos los pads que vamos a ir añadiendo. Bueno, se lo añadimos a uno y luego duplicamos ese, y ya nos quedará ese link establecido. Como veis, vamos duplicando los shape layers, las tablas de
las capas estas de los labios, las vamos duplicando porque las vamos a usar como máscara de cada elemento, ¿vale? Como ya habíamos linkeado y hecho parent link con la principal, solo tendremos que mover la principal y se moverán todas. Por lo tanto, va a quedar el efecto pues con los dientes encajados y ya nos podemos olvidar de todos los demás, ¿vale? Como veis, lo que estoy haciendo es una máscara con el parent link de cada shape layer de labios para cada elemento, ¿vale? Luego le quitamos la línea y le dejamos solo el grosor y entonces ella nos hace la transparencia. Me imagino que esto ya sabéis cómo es. Entonces, así conseguimos que solo modificando el labio principal nos modifica los demás. Entonces, cogemos el labio principal y le creamos dentro del path, le creamos los huesos. Y entonces nos va a crear todos los, como estamos haciendo, nos crea patapam, todos los puntos clave importantes de ese labio. Y ya podemos así mover ese shape desde nuestro fabuloso joystick de Duik, sí. Entonces, lo que hacemos es dividir cada posición en X e Y, en separar las dimensiones, botón derecho separar dimensiones, y nos lo divide en X e Y, y entonces vamos jugando con cada punto. Lo que vamos a hacer es en el eje, el primero vamos a meterles el eje Y para producir ese efecto que cuando el joystick vaya de arriba abajo sencillamente suba y baja, y bajen los labios, es decir, se abre y se cierra. Es el efecto primario o más básico que tenemos que tener, y luego ya vamos a intentar hacerle que cuando vea los laterales pues haga una media sonrisa o se alargue o se estreche. No he podido hacer mucho más de esta forma, pero bueno, yo creo que para este tipo de monstruito, que es muy flat design, muy sencillo, es más que suficiente. Como decía, luego las os lo haremos dando desde la composición de la boca, haciéndole la escala más chiquitina en unos fotogramas para que dé el efecto como que hace una O, ¿no? De que se hace chiquitina la boca. Pero este es el rigging máximo que hemos conseguido, como os había dicho antes, y nada, vamos viendo el proceso de cómo voy moviendo los puntos y cómo le hago 3 puntos para Duik antes de meterlo en Duik. Entonces, cada posición en X e Y, pues primero le hago la primera cerrada, la segunda abierta, y la tercera va a ser la sonrisa. Entonces luego, una vez que lo metemos en el Duik, nos creará el efecto para el joystick. Si tenéis cualquier duda, por favor, me escribís y estaré encantado de ayudaros. Podéis seguir observando y solo quería comentar esto. Saludos.